Bona nit, senyores i senyors, benvinguts. 30 minuts, un programa que comença ara mateix, i avui tratam l'actualitat política balear amb dos convidats de luxe. Com sempre, abans de començar, el nostre report. Anem-hi. Aquesta setmana, a 30 minuts, abordarem l'actualitat política de Balears i la insostenible situació econòmica i social de les nostres illes que requereix d'un canvi per poder treure la nostra societat de l'actual problema que suporta. Aquesta setmana, a 30 minuts, analitzarem aquestes qüestions. I com sempre, per començar, tenim en el nostre primer convidat. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es Francisco Fernández Ochoa, que es el presidente del Proyecto Liberal Balear. ¿Lo he dicho bien? Correctísimo. Fantástico. Bueno, el porqué de tener una persona como Paco aquí, pues es, todo el mundo trae políticos de partidos conocidos. Nosotros queremos hablar con alguien que realmente toque las bases de verdad. Y por eso, Paco, hemos tenido el placer de tenerte esta noche aquí con nosotros. Tenemos el placer de tenerte. Por ello. Yo quiero que me des un poco tu visión de cómo ves el panorama político desde dentro de la política, pero también desde un punto de vista como diciendo, lo veo un poco desde fuera. ¿Cómo está el patio, no? Así es. Bueno, pues mi visión es, en este momento, optimista, desde el punto de vista de que siempre hay que saber sacar lo mejor de las cosas y pensar en que es posible una regeneración, pero desde luego siendo realistas, viendo que se han hecho las cosas mal políticamente hablando hasta ahora y que necesitamos unos cambios muy profundos en nuestro sistema, en nuestra productividad, para que la cosa mejore. Y si los ciudadanos no se atreven a traerlos de su mano, realmente las cosas van a seguir yendo mal durante más tiempo del que nos merecemos. Esta es un poco una visión, por una parte, realista de lo que existe, pero siempre dando la alternativa de que evidentemente se pueden hacer las cosas mejor para que salgamos de esta crisis, para que salgamos de este panorama que además está afectado a un nivel muy profundo. Ya hablamos de valores, hablamos de una actitud en las personas que no debe de caer, que las cosas deben seguir estando bien, y que los españoles nos merecemos, y sobre todo los mallorquines, mantener nuestro nivel tanto adquisitivo como de calidad, como de todo aquello que en el resto de Europa está funcionando y que sin embargo aquí pues no lo vemos a un corto plazo, ¿no? A mí me ha hecho gracia porque, bueno, me ha hecho gracia, la verdad es que me he reído y todo, porque viendo hoy vídeos para preparar el programa de radio del sábado que viene, he visto un corte de Antic que daba sus motivos de por qué tenía que volver a ser reelegido. Decía, no, es que esto es un trabajo de más de una legislatura, estamos yendo hacia un camino, y paraba ahí y yo pensaba, digo, sí, estamos yendo hacia un camino que no tiene retorno, o no tiene retorno. Es que esto de la política no debemos verlo o concentrarlo en un ámbito territorial. Evidentemente vamos a afrontar unas elecciones autonómicas y municipales que son importantísimas. Pero fíjate que también a nivel nacional están habiendo unos cambios, hay previsión incluso de que el propio presidente Zapatero pues no anuncie, o por lo menos no lo ha hecho todavía con claridad, si se va a presentar o no. Hay rumores en el sentido de que no. Entonces, claro, todo eso al final crea un efecto dominó. El presidente Antic ha tenido aquí una etapa, desde mi punto de vista, pues de cierto orden, porque veníamos de una legislatura políticamente hablando muy movida. Ha tenido cierta estrategia en su propio movimiento, no se le ha visto excesivamente cerca del pueblo, pero sí dirigiendo los temas que eran de interés, ¿no?, para ello. Entonces, creo que esas etapas ya han concluido. O sea, ese tipo de políticos tienen que pasar pues su faceta ya de haber hecho lo que han podido para la ciudadanía, y tienen que ser también honestos con ellos y decirles, nuestro proyecto está agotado, necesitamos nuevas alternativas, nuevas vías, gente joven que asuma el timón en este momento, y dejar ese paso también, que sería noble el poder hacerlo. No hay que perpetuarse nunca en el poder, más de lo necesario. Eso también significa ser buen político. Eso yo creo que no lo tienen muy claro, porque aquí solo quieren tener calentita la silla y además lo hemos visto que han tenido que pactar, vamos, es que eso con es todas lo las formaciones políticas posibles para poder mantenerse en el poder. Eso es lo que no se entiende. El poder está muy bien, pero no a toda costa. Precisamente los liberales, que es la alternativa que yo presento, creemos que el poder por el poder no da ninguna solución, no trae ninguna alternativa a la ciudadanía. Se está allí para solucionar los problemas, no para perpetuarse en él o para tener al final una distribución que solamente le pertenece a un electorado determinado. Creo que los mallorquines en general nos merecemos tener un presidente a la altura, con un liderazgo, con una valía personal que nos anime a decirles, bueno, pues hay un camino, voy a afrontar personalmente las circunstancias que vamos a tener durante los próximos 4 años, y estoy preparado políticamente para poder hacerlo, y confío en ustedes en que va a ser esta la línea a seguir, ¿no? Yo creo que es crucial, porque también tenemos nuestra forma de ser, que el día de las elecciones vayamos a votar, que no nos acomodemos y que digamos, no, hace falta un cambio, y vamos a demostrar que hace falta un cambio yendo a votar. Es que estamos ante una situación que es apasionante. Por primera vez ese cambio depende de las personas, no de las estrategias de los partidos políticos. Estamos acostumbrados mucho al marketing, y ahora lo que va realmente a convencer es lo natural.
La persona que tenga credibilidad, que tenga honestidad, aquella que sea capaz de mirar al electorado de frente y decirle, hasta aquí estos son las políticas que nos han traído a esta situación, pero nosotros tenemos alternativas fiables de contenido. O sea, realmente de manera contrastada y por fórmula comparada, los liberales tenemos buenas medidas de gobierno en el resto de Europa. Es decir, no estamos vendiendo humo, sino que realmente somos un partido estructural, con la importancia que tiene en estos momentos poder hablar de una tercera vía estructural aquí en España, no solamente un balanceo ideológico que nos ha traído hasta donde estamos. Tú que estás más también centrado en temas, pues en el ayuntamiento, por ejemplo, que sé que está bastante empapado, ¿cómo ves tú a la actual alcaldesa? Bueno, creo que debes tener siempre un conocimiento de la actualidad y sobre todo de tu municipio, de las barriadas, exhaustivo, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese seguimiento de lo que es el pleno de Cort, efectivamente lo vengo haciendo desde hace ya bastante tiempo. También tengo una formación en ciencias políticas, con lo que me permite tener cierta visión objetiva, entre comillas, de las cosas y ponerlo en su sitio, ¿no? Sin entrar en un debate que sea demagógico. Entonces, lo que veo es que hace falta mucho el diálogo, hace falta muchísimo la cercanía al pueblo, escucharle. No estar haciendo aquello que se decía en tiempos de la Ilustración, de todo por el pueblo pero sin el pueblo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en las barriadas de Palma. Entonces creo que la actitud de la alcaldesa en un principio era, quizá por corrección, por lo que te decía antes, de que es necesario que el político transmita el mensaje, pues decía que iba a estar cercana, que iba a escuchar, pero al final, a lo largo de esos 4 años, creo que los problemas han podido mucho más que su buena voluntad, ¿no? ¿Cómo ves el tema de Convergencia? Hay gente que dice, no, es mejor rescatar el antiguo AUM o empezar desde cero. Tú que trabajas un proyecto que lo habéis trabajado desde cero, ¿cómo ves lo que te puedo decir es lo que creo que cómo lo va a ver la gente. Es decir, en el ámbito mercantil, soy abogado de profesión, sabes que cuando una sociedad ha tenido problemas y cambia de nombre, eso nunca está bien visto. Imagínate en la política, que es donde realmente estamos hablando de la confianza de los ciudadanos en sus políticos, en sus representantes. Entonces, ese partido está afrontando un problema mucho más serio que no un mero cambio de nombre. Está afrontando pues una estructura, una forma de hacer política que para mí, desde mi punto de vista, está acabada en las Islas Baleares. Entonces, creo que ese es el momento que te comentaba antes de una estrella que había pasado, había tenido su momento fugaz, pero que ahora eso se ha terminado. Entonces, lo que nos tenemos que plantear como ciudadanos es que necesitamos realmente alternativas renovadoras del sistema, que sean emergentes, que tengan la fuerza de poder hacer lo que quizá este partido quiso en su día y no lo ha conseguido. Quizá porque los partidos todos empezamos con muy buenas intenciones al principio y luego esa práctica del poder, como te decía antes, continuada, pues te lleva a esos caminos que no van a ninguna parte. Eso hay que entenderlo. La filosofía interna, los partidos políticos emergentes, no tienen que ser nada parecido a lo que hemos tenido hasta este momento. Hay que saber dar antes que recibir. Y hablando de dar, recibir, empezar desde cero y tal, la Lliga, ¿cómo la ves? Porque Font tiene el diálogo de que empieza desde abajo y tal, pero realmente lo que parece a ojos de la gente de la calle es que está recogiendo frutos caídos de otros partidos, digámoslo así, bueno, entre es que comillas. A las personas que los ven les puede parecer también muy oportunista por mi parte el hacer aquí un planteamiento de codos, ¿no? Políticamente hablando, y querer situarme con respecto a ellos, pero es que es la realidad. Es decir, cada uno tiene su tempus. Y el tempus político es muy importante. A esta persona, concretamente al señor Font, se le ha ofrecido la posibilidad de abandonar la política y, sin embargo, él ha querido continuar adelante. Y lleva un partido pues que, como comprenderás, desde mi punto de vista, está falto de una vertiente más nacional. O sea, los problemas no se pueden reducir solamente a una óptica de las Islas Baleares y aquí todo con simplismo y esto es mucho más fácil y que no vengan de Madrid, que no vengan de otras partes a decirnos cómo lo tenemos que hacer. Es que porque además principalmente es de allí donde necesitamos también que de vez en cuando nos den dinero que no nos dan. No lo hacen bien. Entonces hace falta esa coordinación administrativa que precisamente los mallorquines la hemos tenido siempre, esa esperanza de que, bueno, si aquí gobiernan de un color que es idéntico al de Madrid, quizá en algún momento esto se podría solucionar. Y luego hemos visto que en la práctica en absoluto no ha sucedido de esta manera. Por lo tanto, creo que ni tenemos que acogernos a visiones simplistas de la realidad, ni tampoco a tener esperanza en más de lo mismo. Ha llegado el momento de cambios serios. Y sobre todo es muy importante que el movimiento emerja aquí en las Islas Baleares, que lo que estamos haciendo tenga su principio aquí porque somos personas que hemos nacido aquí. Evidentemente el interés que tenemos porque esto vaya bien es máximo, porque tenemos aquí a nuestros familiares, tenemos a las personas que queremos viviendo en esta isla. Por lo tanto, nuestra preocupación, el que como liberales vamos a hacer un buen trabajo para plantear alternativas constructivas, incluso apoyando a alternativas de izquierdas y de derechas. Así es como funcionamos nosotros. Al que salga en el poder hay que apoyarle, hay que hacer coyuntura política con él, pero desde un punto de vista filosófico e ideológico. ¿Qué política es la que planteas que vaya bien para las Islas Baleares, que es la que vamos a apoyar? No vamos a apoyarnos a nosotros mismos, evidentemente. ¿Pronóstico de las elecciones?
Así Bueno, pues te tiro que de te entrada, a la vista de los acontecimientos, evidentemente el Partido Popular tiene muchísimas opciones de ser el partido pues, que obtenga un gran respaldo de la ciudadanía, posiblemente no tanto como se espera en un principio, porque va a haber un factor que cada vez es más importante en todas las elecciones además, que es el de la abstención. El de muchísimas personas que en un principio pensaban pues dar un apoyo a un partido político concreto, pero que por sus actuaciones o porque no lo ven claro o porque simplemente están ya desencantados de todo lo que le han dicho que iban a hacer y no se termina por concretar, pues que terminan por no votar. Y esto es lo que hay que concienciar. Tenemos que tener conciencia democrática. Votar es más importante que nunca para las Islas Baleares, para salir de esta crisis y para saber qué partidos estamos eligiendo en esta ocasión. Paco, pues muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos el sábado en el programa de radio. Un placer. Nosotros continuamos.